Miradas de Artista Radio desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Miradas, miradas de artista. Miradas, miradas de artista. El Aleph, dice Borges, es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Según la Cábala, las letras del alfabeto son anteriores a la creación y el verbo divino se sirve de ellas para crear el mundo. Una poderosa metáfora que para los cabalistas no es metáfora sino verdad literal, de cómo el lenguaje crea la realidad, en lugar de meramente reproducirla o reflejarla. Si toda la realidad surge de las letras del alfabeto y todas las letras surgen de Aleph, el universo entero cabe en esa letra. Es este un fragmento del comentario de Carlos Gamerro en Borges y los clásicos. Al escuchar y leer, ustedes oyentes, como nosotros, reescribiremos los textos utilizados con la herramienta básica de la creación, el lenguaje. Ustedes y nosotros arrojaremos y recogeremos palabras al aire. Palabras al Aire se emite con los auspicios de Lágrimas de Circe, sello editor y librería virtual. Hacia Ítaca, certamen literario internacional. Una convocatoria anual desde Mar del Plata a todos los escritores de habla castellana. Y taller literario Despierta Palabra, que desarrolla ahora sus clases a distancia durante este programa. Nuestra cortina es la deliciosa Del Mismo Sol, de y por Julio Ascano, virtuoso músico marplatense radicado en Lucerna, Suiza. ¿Cómo están? Este es otro programa de Palabras al Aire a través de nuestro canal de YouTube. Nora, por Bueno, fin en una presentación. Sí, vine a horario. Bueno, tenemos a 3 autores hoy en los libros de la pandemia, autores que han publicado en este tiempo difícil, Vivi Albert, Ricardo Locosero, y otro que está terminando el libro y ya va a imprenta en pocos días más, que es Fabio Herrera. Y bueno, vos haces una entrevista hoy. Sí, yo entrevisto a Locosero, que es mi protegido. Un libro de cuentos en el cual Nora trabajó muy activamente. Sí, porque Ricardo Locosero está enamorado de su máquina de escribir. Obviamente ninguna editorial le tomaba el libro si no lo pasaba a computadora. Así que ahí fue mi primer acercamiento a ese libro. Y luego, bueno, decidió... ¿Querés decir que vos lo pasaste? Yo lo tipié. Y de paso, bueno, ahí ya todo lo que había para corregir, que con la máquina de escribir es muy difícil porque hay que borrar con liquid paper y escribir arriba. Sí. Para no tener que hacer toda la hoja otra vez. Y bueno, después se decidió editar en Lágrimas de Circe, así que lo traje para acá. Bueno, y está bien. Y después en la otra parte ya del programa, y ya en los últimos lo hemos hecho siempre, en La Perlita, vamos a hablar sobre la Pampa y los gauchos. Uh-huh. Y bueno, al final el taller literario a distancia, como siempre. Escriban que queremos leer lo que mandan. Claro. Bueno, van a ver aquí nuestros correos y nuestros números de WhatsApp para que nos puedan mandar sus trabajos o hacernos sus consultas. Uh-huh. Bien, vamos entonces, como siempre, primero con música.
Los libros de la pandemia van llegando. En este programa le escuchamos a Bibi Albert, que nos trae su libro No todas las ventanas dan a la noche, un libro que tuvo una primera edición virtual como premio de su primer premio de poesía de nuestro Asia Ítaca 2019, y que ahora tiene la edición del libro físico. Hermosa edición, con una combinación de azules muy bonitos, con una contratapa de Sergio Giulio Di Bari, que en un momento los voy a leer. Estuvimos también con Alejandra Taylor, que nos trajo varios ejemplares de su libro, llevamos a librerías, y ya está disponible en nuestra librería virtual. Y está llegando otro libro de la pandemia, Narramelos surtidos. Son cuentos surtidos, cuentos de distintos ambientes, de distintas características, con personajes contradictorios, de Ricardo Locósero, que es un seudónimo de Ricardo Zarlinga, como ustedes seguramente sabrán. Son cuentos muy interesantes. Zarlinga escribe muy bien, tienen mucha tensión, de manera que es lectura recomendada. La contratapa de Nora Albalat dice: el título de este libro, Narramelos, no contiene error ni fue producto de algún descuido. Es un neologismo que Ricardo Locósero ha creado jugando, algo de lo que más le gusta hacer. Ricardo Locósero intercala sabiamente cruda realidad, fantasía y absurdo. En resumen, un surtido de cuentos que mantendrán al lector en vilo hasta la última página. Y les había prometido la contratapa del libro de Bibi Albert. Dice Sergio A. Giulio Di Bari: la habilidad del buen poeta está en transmitir con palabras sencillas la complejidad de los sentimientos humanos, no para reducirlos a una simplificación que los transforme en teoría, sino para hacerlos inteligibles, no para fundirlos en una pasta descafeinada e insulsa, sino para darles vuelo. Y eso logra Bibi Albert en No todas las ventanas dan a la noche. No se limita a describir los sentimientos, sino que justamente los siente y los hace sentir. No persigue regodearse en el artificio poético, sino generar en la poesía fuerza y sentido. Lo hace con claridad, con humildad, con criterio. Nos regala un poemario cargado de emotivo e intimismo. No todas las ventanas dan a la noche nos sumerge en una poética de la imposibilidad. Es imposible ser lo que se era, es imposible regresar lo que se tuvo, pero también es imposible evitar intentarlo a través de la palabra. La poesía nos salva de nuestro presente, nos redime de nuestro pasado, nos permite un futuro. El presente de la primera parte, yo, el pasado de la segunda, vos, y el futuro de la tercera, ellos, y todo unido por el pegamento invisible e indivisible de la poesía, resumida en la parte final, ella. El resultado es un libro auténtico, honesto, de fuerte hondura poética, porque siempre se escribe para uno, dice Bibi Albert, y al hacerlo, desde la humanidad de ese yo que describe imperfecto, nos hace sentir que escribe para todos, para cada uno de nosotros. Bueno, el libro además tiene un prologuito de una exquisita poeta de Buenos Aires, que es Verónica Andrea Rusio. Les invito a adquirir este libro. Está en nuestra librería virtual. Recuerden, entrar por Miradas de Artista, ir al banner de Lágrimas de Circe, cliquear en el banner para entrar a la biblioteca virtual. En la biblioteca virtual encontrarán una cantidad muy grande de libros. Están los libros de Nora, están mis libros, están todos los que han venido saliendo últimamente en tiempos de pandemia. Allí ustedes cliquean en la imagen del libro que les interese, van a tener la descripción y van a tener el link para pagar o bien por transferencia bancaria o bien por Mercado Pago. Bien, nos seguimos viendo. Va a haber 2 o 3 presentaciones durante el programa de hoy, porque también está Fabio Herrera anticipándonos
Los síntomas del ayer, que es un libro de crónicas que saldrá próximamente, en los próximos 30 días. Nos seguimos viendo. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Schau in Hola a toda la audiencia. Gracias, Carlos, por invitarme a dejar mis palabras al aire. Soy Vivi Albert y voy a hablarles de un bebé que me nació a esta edad y después de una gestación de casi 2 años. ¿Un fenómeno? Sí, claro. Siempre un libro de poemas es un fenómeno, tanto que la gente teme acercársele, ¿no? Si lo sabremos. Pero este fenómeno me pasó a mí y es bueno y manso y es él que me acuna a mí y no al revés y me tiene embobada. Lindo por donde lo miren. Miren la tapa. Carátulas color. Bueno, y así sigue, de precioso. Está dividido justamente por 4 carátulas que tienen ventanas. Se llama No todas las ventanas dan a la noche. Ya sé que todas las madres y todos los padres dicen lo mismo de sus bebés de papel, pero ¿por qué este bebé es especial? Les voy a contar. 2019. Convocatoria para el certamen Hacia Ítaca de poesía, microrrelato y ensayo. Como todos los años, menos este. Envié mi poema. Esperé, deseé, soñé. Llamado de Carlos Cartolano. ¡Ganaste el primer premio de poesía! Desmayo, lágrimas, todo eso. El premio era la edición virtual de un libro que inmediatamente me puse a armar. Les leo el poema ganador. Se llama Akáshica. Ella era, esa transida peregrina, pies atados, yerra en la espalda con un signo estrafalario de traducción oscura, ciega de tanto ver, harta del casillero de partida, molécula del sol cuando dormía, trueno mudo, corazón enharinado por el miedo, arco iris de bufanda de su sombra, arcón de plumas oxidadas. Ella era todo lo que yo no, o lo que ahora, todo lo que no quiso y yo sí quiero, toda la asignatura de sus manos. Miro por encima de mi hombro, casi me rompo el cuello del dolor de mirarla y la observo, la entiendo y nos lloramos, le calco lo que puedo. Me propongo vengarla, revancharla y no sé si lo logro. O acá estoy, solo ensayo, haciendo mi camino de a vueltas de carnero. Lo que sí sé es que mis pies son libres y que de ciega todo lo contrario. Ella es mi yo de antes, de otra vida, en la que fui mujer también, ni parecida y tan igual, que se me cuela en el espejo y a pesar de su rictus, me sonríe. Y está en el libro, claro. El libro se ubicó pronto en la vidriera de la librería virtual de Lágrimas de Circe, y entonces, cuando estaba a punto de presentarlo en el encuentro anual Mar del FIP, todo pensado, nos tuvimos que quedar todos en casa. Y en vez de deprimirme, me puse a producir. Y el libro en papel fue una necesidad acuciante. Y Carlos se puso contento e iniciamos esa coreografía de arte marcial de ponernos de acuerdo con los detalles. Paciente, tierno Carlos, en su rol de editor, contenedor como nadie. Me di el lujo de una contratapa escrita magistralmente por mi admirado y querido Sergio Giulio Di Bari.
y me prologó Verónica Rusio, delicada y deliciosa poeta y persona, en la que puso toda su emoción. Y de dedicarlo a mis amigas poetas, tan pero tan extrañados, mis amigos, de Mar del Plata, con quienes tejimos esa trama inapolillable. Y de repente el libro estuvo en casa, en varias cajas, como Moiséses corrugados. De repente, en medio de la pandemia, fui y soy tan feliz. Así de feliz, porque la vida sigue. La fiesta termina cuando usted quiera. La vida no, la vida sigue, aunque se hayan ido todos. Qué bueno que descubro que todo sigue igual a pesar de nosotros. Más ordinario, más oscuro, más mediocre, pero todo sigue igual. Igual distinto, igual peor, igual de suicidarse y fracasar en el intento. Mucho cine ves, nena, mucho cine. El inventario no me da, el coraje sí. Las perlas de la cómoda, los pañuelitos envolviendo magnolias diminutas, los futuros recuerdos para nadie, si ya no habrá testigos. Francisco, que no para de soñar, mis hijos que no paran de empezar, mis nietos que no paran. Y así vale la pena estar en estos pies, en estas manos, en esta cabecita loca. Un día me decido y le pregunto a Dios, cara a cara, agarro y le pregunto. Y me banco lo que sea que responda. Él sabe, yo también, pero no tanto. Él fue quien me dio con qué. 50 poemas tiene este libro, que fueron surgiendo antes, durante, después, porque escribo desde siempre, pero edité no mucho. Un viejo primer poemario en 1990, después se hizo muy difícil y fui apareciendo en antologías y en libros en conjunto, como Ronda de Pretextos, con mis amadas chicas Alicia Márquez, Mariana Toñolo y María Laura Copié, Las Pretextas, tremenda patota poético-aventurera que fundamos hace 17 años, como escritoras y gestoras culturales. Cartolano me pregunta por los disparadores y, qué sé yo, tantos y tan distintos. Una frase que zumba como un mosquito en el silencio de la noche, algo que me cuentan, un dolor, un éxtasis, una humorada que se me ocurre, y el amor, el amor, el amor, el amor. Estos son 50 poemas escritos en diferentes circunstancias, tiempos, ánimos. Así que elegir fue arduo, para que el libro resultara variado, para que estuvieran todos mis destinatarios queridos o no. Tengo tantísimos, no enemigos, sino poemas. No paro, porque si paro, muero. Estamos de nuevo escribiendo en ronda con mis pretextas, cada una agarrada de la cápite de la otra. Estoy escondiendo poemas furiosos en un desván de la computadora bajo el título de Recóndita. Nunca lo publicaré, pero qué terapéutico me resulta. Como escalar el Aconcagua para poder gritar muy fuerte sabiendo que ningún cóndor se ofenderá. La poesía salva, drena, descomprime. Miren si no. Lo que les voy a leer ahora lo escribí recaliente, volviendo de una cena multitudinaria en la que una señora, jamás diré quién, sostenía que poetas eran los de antes, que cuando se muera el último prócer contemporáneo no quedará nadie más, es decir, negando de un plumazo a todos los que estábamos ahí con ella. Se llama Clepsidra mustia y dice así. Ya se murieron casi todos, dice en la mesa alguien que nadie. Cuando se vayan los de ahora 80 y pico, esto será un desierto. Pues no, señora, salga del tupper, vaya a otros ciclos y escuche con las orejas hisopeadas de prejuicios, ojee los libros que seguro le regalan y amontona para que el plumero vaya variando de paisaje. Bájese de donde cree que está, cultora de la naftalina, miembro del club Migajas del Olimpo, líquido brillador de bronca verde, ausente sin aviso de la vida que bulle y amamanta páginas que refundan sentimientos. Chupamedias de las camarillas encumbradas, tiesa en medio del tornado que nos pajarea como dardos, que devuelve la poesía
al carne y hueso y ganas y venas de esta antología que no termina de escribirse nunca, donde usted, señora, no figurará. Más acerca de lo que hace por mí la poesía, roce. Inesperadamente, una estrella fugaz toca mi alma y me hace toda cielo. Una frase ajena me atraviesa de belleza, me inaugura, me invita, y yo, que estaba en otra cosa, en nada, en distracciones toscas como la vida misma, soy, ahora, el laberinto por donde la poesía busca salida y no quiere encontrarla. Y el último, escucharme. Me gustaría regresar al silencio, ser monje de clausura de oídos para adentro, fumigar a los ocupas que me habitan, aceitar oxidaciones, diafanizarme, reciclarme a nuevo, estar en garantía, tener todo por callar y aún así escucharme como por primera vez. Si ustedes me están escuchando por primera vez, ojalá quieran más y busquen. No todas las ventanas dan a la noche, en el Club de Lágrimas de Circe o en Mirada de Artista. Nos vemos en cualquier momento, cuando podamos volver a volar, no solo con las manos. Gracias, Carlos Cartolano, hermanito de mi corazón. Bueno, hola, soy Fabio Herrera. Me ha pedido Carlitos unas palabras para describir un poco el nuevo libro. Es el quinto libro, un libro de crónicas que lleva por título Síntomas del Ayer, y es una buena definición el título, que costó que saliera ese título porque el libro tiene primero algunas implicancias que pueden ser descriptas en el pasado, pero también en el futuro, digamos. Hay cosas que me suenan a futuristas a mí. Así que, como son futuristas, son parte de la ficción, ¿no? Hay un condicionamiento que necesita lo ficcional, que es el futurismo. Habrá quienes piensan que uno puede hacer ficción con el pasado, y ya está bien si uno habla de una tía que nunca existió, pero cuando se exige demasiada transparencia en las situaciones que están en el libro, por lo menos es lo que me ha pasado a mí, digamos, las cosas que son ficcionales son del futuro para mí. Quien lea el libro lo entenderá o no, y está bien también que tenga su opinión y que le entre el libro por algún costado que le pueda entrar. Son muchas crónicas que tienen algunos párrafos repetidos, muy pocos, pero están puestos a propósito como una significación especial, como subrayar una oración que a uno le ha gustado, ¿no? A mí me pasan las canciones que hay canciones en las que puedo repetir un término porque me gusta ese término y porque además aplica a distintas o diversas situaciones. De todos modos, las canciones son otra cosa. El libro
tiene más de 160 páginas, tiene unas ilustraciones de Ana Vázquez que yo considero que son muy elevadas y que tienen un discurso desde lo lineal y desde el dibujo que enaltecen mucho las crónicas a las que les ha tocado ese dibujo, esa ilustración. Hace un tiempo una persona que me ha parecido siempre un amigo me dijo una verdad, que era su verdad, la de que yo escribía algunas crónicas para un par de viejas. Y he estado pensando en eso. Primero para rebatir un poco esa amistad y seguir mirando para otro lado, que hace bien no quedarme ahí. Pero después entendí que la mirada de cualquiera, de cualquier mujer, de cualquier hombre sobre algo escrito puede tener distintos significados y además tener también otros significantes, ¿no? Es decir, una palabra escrita está escrita, puede comprobarse, tiene esa eficiencia de que ha quedado escrita y entonces no puede ser volátil, no puede ser imaginada, no puede ser mentira, está ahí, está escrita. Me pareció bueno eso para poder tener también un parámetro y confirmar algo, que es verdad que uno escribe para otras personas, ¿no? Todos quienes escribimos, mal o bien, escribimos para otras personas. Queremos contar algo. Lo difícil, me parece a mí, que ha tenido este libro, que lleva más de un año y medio escribiéndose, pero que ha tenido en esta pandemia una incisión fuerte. Lo difícil de ese libro, o de este libro nuevo, que va a dar a luz muy pronto, es esa triangulación, esa mezcla triangular entre las cosas que a mí me pasan como humano en esta sociedad que hemos armado, lo ficcional, que a mí me gusta mucho acudir, en donde un beso no es tal y un sueño tampoco, y mi espíritu encarnecido, tengo un espíritu encarnecido. Siento que esa también ficción que es el tiempo, con su horario, con sus relojes, con sus vaivenes, me apura un montón. No lo siento ahora, lo siento desde hace bastante ya. Y no me considero un tipo que se va a morir dentro de 20 minutos, pero me imperan muchas cosas. Quiero hacer muchas cosas para estar conmigo, tranquilo, con mi alma, y sacar todo afuera, digamos. Me quiero, como dice Jorge van der Mole, me quiero ir como vine, como livianito, sacar todo afuera y poder estar tranquilo. Hay párrafos en este libro que pueden entenderse perfectamente como un vómito personal. Esos vómitos que cualquiera que tiene ganas lo hace y saca afuera con la mayor vehemencia posible. Algunos párrafos no. Y ahí me parece a mí que el trabajo de Anita Vázquez propicia una buena aventura, que será leer el libro para quienes quieran. El empuje que me ha dado Carlitos, desde que lo conozco, también ha significado mucho para mí. Que siempre estuve en varios proyectos, no digo que los hago bien a todos, pero alguno me sale bien y el resto son empujes que necesito tener para poder seguir sintiendo que la vida tiene un sentido, digamos. La humanidad nos ha propuesto, todos nosotros, mujeres y hombres, hemos propuesto una sociedad, para mi gusto, bastante perversa, que a mí me impide salir a la calle muchas veces, que me hace volver de algún lugar donde estoy, porque me oprime, porque me hace mal. Soy un tipo casero, a mí me gusta estar en mi casa, me gusta sentir que estoy en un lugar lindo, puedo escribir, que puedo cantar, que puedo pensar,
algunas cuestiones de radio que puedo ensayar, algunas obras de teatro, algún guión de cine, con la tranquilidad del compañerismo de Laura, de un lugar frente al mar. Este posicionamiento también me ha abierto algunos poros, ¿no? Y eso me indica estar más en mis trabajos. Muchas veces estuve como enojado con esta posibilidad del trabajo no considerado por la sociedad. La sociedad está armada de un modo que necesita del sacrificio humano físico, ¿no? Desde siempre, desde la esclavitud. Y aún así ha sido muy mal pago siempre. Y poco entendido también. Hay veces que cuando me preguntan ¿vos qué hacés? Ocurre cada vez menos porque intuyo cada vez más las personas que van a terminar preguntándome ¿y vos qué hacés? Y yo no tengo una definición certera de lo que hago, vivo. Pero las condiciones en las que vivo, con los parámetros en los que vivo y con las actividades bien a flor de piel con las que vivo, a veces no son muy bien entendidas, aún hoy. Así que me imagino para muchas personas que han determinado su oficio de escritor, o de actor, o de músico, o de periodista en otros tiempos. Yo no sé si hago bien alguna de esas cosas, pero me tienen muy embarcado y lo único que puedo decir a favor de eso es que tengo un compromiso realmente genuino. El libro tiene eso, tiene dos formas muy genuinas de intentar vivir. Una son los párrafos que recién mencioné, que son los párrafos ficcionales, que a mí me divierten, en base a una persona que conozco, que estimo, que quiero mucho. He inventado un personaje que es Mandarina, que tiene también un poco de mi alter ego, un poco de ese escapador de los abrazos, de ese pensar bien profundo en que algunas cosas tienen remedio y algunas no. Mandarina puede llegar a ser un poco el alter ego mío, y luego lo real, ¿no? Que está mezclado. He mezclado esas realidades con lo ficcional de un modo muy trabajoso. Seguramente porque no tengo demasiadas herramientas para hacerlo, entonces me he llevado mucho trabajo, pero están ahí. Y cuando releo el libro, con las correcciones de Carlos, con el trabajo hecho por Ana, siento que el libro tiene también una explosión de realidad capaz de soportar una puteada, como un diálogo de dos personas que entran al almacén de mi amigo Luis, que sí es real, ¿no? Me gusta pensar, por lo menos es un deseo, me gusta pensar que ya no estoy tan bicho bolita y que estoy más pensando en mezclar y en crecer en ese formato. Las crónicas fueron un parámetro mío durante 2 años y medio de escribir y escribir crónicas y escribir crónicas, mechando esto que acabo de mencionar, ¿no? Lo real con lo ficcional. Y qué hermoso que es que la escritura también determine hasta dónde uno llega con ese formato, ¿no? Cuando terminé, cuando sentí que había material para tener un libro, dejé de escribir como crónicas. Creo que publiqué en Facebook, que es en el lugar donde publico algunas cosas, publiqué en Facebook algunas crónicas de este último tiempo y ya dejó de interesarme. Es decir, que no es que a mí me ha dejado de interesar en un 100%, sino que un 50% lo apliqué yo y otro 50% el formato de crónicas me abandonó. Así que también creo que hay una inventiva de la que nos apropiamos que no es tal, digamos. Somos mercenarios de una creatividad que las propias artes tienen. Es mi parecer. Si uno le atribuye a una canción solamente un poquito de lo que le parece que en su gran mayoría es un atributo propio. Es decir, escribí esta canción
Miren qué lindo que suena, miren qué linda la letra. Y nos olvidamos de ese diamante como al que se refiere el Fander también, que hace que un cuerpo, un espíritu, un alma, una cierta capacidad innata, sean prolíficas para abrir ese camino, esa ventana, esa puerta, para que esa idea poética baje. Hay algo de pulsión ahí de las cuales nosotros no somos responsables y nos damos crédito de todo. Yo creo que el arte tiene en su gran mayoría un trayecto elegido y que cada uno de nosotros le toca lo que le toca, pero bueno, como somos egoístas, somos banales y en cierta forma nos apropiamos de las cosas, creemos que somos nosotros los constructores de una idea poética, de un libro, de una canción, de una obra de teatro, de un personaje, y creo que no es así. Así que, bueno, les auspicio este nuevo libro. Es un libro muy sincero, es un libro hermoso que hemos diseñado con Anita y con Carlitos Cartolano, mi hermano, y que prontamente tendremos para poder compartir. Es un libro que nos ha costado un tiempo porque a mí me ha llevado un tiempo también de entusiasta de poder hacerlo y creo que es un digno trabajo para poder mostrar, presentar y compartir con quienes lo deseen. Así que bueno, el libro de crónicas estará muy pronto, Síntomas del Ayer, así se llama. Les mando un fuerte abrazo y gracias por estar ahí. De este sábado es este librito de Adolfo Bioy Casares, Memoria sobre la Pampa y los Gauchos. Este libro de MC Editores, editado en 1986, recoge la faceta de Bioy Casares que a mí más me interesa, que es su relación con Jorge Luis Borges. Libro en el cual Bioy se preocupa por establecer qué es la Pampa, si es simplemente esa planicie desprovista de mayor vegetación, no libre de alguna ondulación, pero sin protección, que los españoles que cuando llegaron a nuestro continente y particularmente a la provincia de Buenos Aires se sintieron absolutamente perdidos y digamos que desprovistos de toda protección, acostumbrados ellos a las serranías de España y de otros lugares de Europa donde hay lugares donde protegerse, ¿no? Aquí eso no existía. Los pocos sitios en los cuales había serranías eran los elegidos por los nativos, por los indígenas, de forma tal que tampoco allí podían estar seguros los españoles. Y bueno, en nuestro libro fundamental de la literatura argentina, el Martín Fierro, comprueba Bioy Casares que se menciona solamente 2 veces a la Pampa, ¿no? Una vez en el Gaucho Martín Fierro y otra vez en La Vuelta de Martín Fierro.
Por lo tanto, está mucho más difundido el concepto que se usó hasta principios del siglo XX, que era el de desierto, más que el de pampa. Bueno, y les voy a leer una parte de este libro que realmente es muy interesante, donde dice cosas que podemos llegar a utilizar para nuestros análisis literarios, ¿no? Por ejemplo, como apunté antes, cuando yo era chico no había gauchos, por lo menos no lo sabía por un investigador exigente y detallista a fuer de primario que no se conformara con la verdad intrínseca, sino que requería también la apariencia. Alguna razón me asistía. El criterio de Swift, para quien una determinada combinación de peluca y toga constituye un juez, de charreteras y botas un militar, es de uso corriente con respecto a los cowboys, los beduinos, los cosacos, los tiroleses y tantos otros difundidos tipos regionales, entre los que nuestro gaucho cuenta con un lugar asegurado. Es verdad que su deplorada extinción, ocasionalmente, se nos presenta como el carácter más perdurable del gaucho. Hilario Scasubi, en 1872, señala que ha desaparecido Santos Vega al lector, y Vicente Fidel López, en 1883, afirma: no existe ya, hoy es para nosotros una leyenda de ahora 70 años. Historia de la República Argentina, tomo 3. Para mí, que todavía no había leído ni a uno ni a otro, el criterio de investigación, la piedra de toque, era el chiripá. Me hubiera dado por satisfecho con el hallazgo de un individuo verosímil, con un chiripá verosímil y usado tal vez. Admitida esa pauta mínima, puedo afirmar que en mi juventud encontré paisanos y criollos de toda la haya, pero no gauchos, y que según noticias fidedignas, los gauchos pululaban, hará cuestión precisamente de 70 años. Adolfo Bioy, mi padre, escriben antes del 900 que la gente de campo, se refiere principalmente a los partidos de Las Flores, Tapaqué, Azul y Bolívar, por entonces vestían chiripá. Miguel Casares me dice lo mismo para el partido de Cañuelas. De modo pues que yo pasé la infancia y la adolescencia a la espera de un chiripá auténtico. Los impecables del dúo Gardel-Razano, me parece que oigo un gemido lloroso por un caballo moro, los del ceñudo Enrique Muiño y los de la limpita Azucena Meizani no me convencían. ¿Por qué las caras no se venían con la ropa? ¿Por qué Gardel resultaba pálido, Muiño histriónico, Azucena Meizani mujer y como tal caracterizada? ¿Por qué Gardel y Azucena Meizani se peinaban con gomina? ¿O por qué esas botas no habían salido al campo? Reconozco la debilidad de mis argumentos e intuyo que detrás de mi fastidio había una veneración heredada. Para los carnavales yo tenía libertad de elegir cualquier disfraz, menos el de gaucho. Un argentino no se disfraza de gaucho, me había dicho mi padre. Sospecho que tampoco le hubiera gustado que me disfrazara de cowboy, porque ni en broma hay que pasarse al otro bando. Tuve que esperar hasta el año 1935 para ver en la Francia de Croto, en el partido de General Alvear, gauchos de chiripá. Habíamos ido con Borges a un remate de haciendas, útiles y enseres, y en un montecito marginal los descubrimos. Por suerte, estuvo ahí Borges, porque si no yo podría creer que todo fue un sueño. A simple vista auténticos, eran troperos, la palabra recero me llegó con don Segundo Sombra, viejos y de escasa estatura. Se cubrían con chamberguitos redondos, de ala angosta, levantada adelante. Usaban chiripás de color vicuña. Esta circunstancia del color del chiripá me sorprendió, porque yo los presentía negros, preferentemente con calzoncillo cribado, blanco. Después Miguel Casares, al referirse a la ropa de los paisanos de Cañuelas, me aseguró que en tiempos de su infancia todo el mundo llevaba el chiripá de color vicuña, algunos a rayas, saquito corralero, rabón, con nido de abeja, chambergo redondo de ala breve, volteada para arriba, al frente. El único chiripá negro era el de don Seferino Delgado, que también fue el último. Señaló otro detalle del atuendo de esos gauchos de la Francia. En algunos advertí un jarrito enlosado, celeste, colgado del tirador. Me acuerdo que pensé entonces que si yo hubiera encontrado en una novela gauchos con el mate colgado, habría reputado falso el detalle y habría acusado al autor de confundirlos con Boy Scouts. Después mi erudito amigo John Water Maguire me explicó que ese mate en el tirador era habitual en los troperos. Hasta aquí entonces la perla.
Memoria sobre la Pampa y los Gauchos, de Adolfo Goy Casares, editorial MC. Buenas, digo buenas porque la gente lo escucha a cualquier hora del día y no sabemos a qué hora lo va a escuchar. Estamos acá con un señor que se hace llamar Ricardo Locócero. Y le voy a hacer... Buenas tardes, Locócero. Buenas tardes. ¿Cómo está, Marita? Muy bien. ¿Vos se va a escuchar desde ahí, Cartolano? Supongo que sí. Bueno. Ah, se va a escuchar lo suyo también. Sí, claro. Estamos con todo. Claro. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Ese apellido tan loco, que es Locócero, Sí. es un seudónimo, ¿no? Sí, sí. No, el seudónimo no es ninguna novedad. Ujú. No sé. Y bueno, el motivo de por qué ese seudónimo. Ujú. Bueno, quizá por darme un gusto, tener el placer de nombrar al el escritor que siempre deseé ser. Lo que, como dije antes, no es ninguna novedad porque ni Molière se llamaba Molière. Sí, sí, sí. En fin, hay más seudónimos que nombres reales casi en la literatura. Ya me olvidé cómo se llamaba el seudónimo, qué seudónimo se había puesto Cortázar, me lo olvidé, pero bueno, el otro día leí un cuento que salió en un diario de Chico y Ajá. estaba firmado con seudónimo. Sí, no sé por qué es eso, pero en mi caso es por eso, porque uno se desdobla con la escritura. Ujú. Entonces, desde que uno comienza a escribir, por lo menos eso es lo que me ocurre a mí, es como que crea algo que ojalá perdure, como perduró Mark Twain, que es eterno, y sin embargo Samuel Clemens Claro. es un difunto más olvidado. Sí. Bueno, ¿y por qué Locócero? Bueno, lo de Locócero proviene de una hermandad que he fundado, doblando la apuesta o la visión de Roberto Arlt en 1929, que hablaba de los 7 locos. Bueno, seremos 14 locos, y reúne a un grupo de escritores amigos, escritoras, que están numerados, y como fundador me atribuí el derecho de ponerme cero, que no es ni más ni menos. Ah, el Locócero. Claro, y lo acentué para darle una calidad de apellido. Sí, parece italiano. Locócero. Sí, sí. Bueno, vos comenzaste a escribir de grande, según tengo entendido, pero contame vos, ¿cuándo empezaste? Bueno, cerebral. Empecé a escribir a los 6 años. Ah, bueno. Pero como mucho, o casi todo. Pero a escribir aceptablemente bien, creo, no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. Pero siempre leí y quise escribir, pero me dediqué más a cosas más perentorias, como
cuando voy a recaudar este mes para mantener a mi familia, Claro, ese tipo de tal cosas. cual, para comer. Entonces ahora me estoy dando el gustito de escribir. O sea que siempre escribías, pero no lo Sí, hacías. como tantos, ahí tengo montones de papeles Porque yo lo leí acá, olvidables. lo leí por acá en este Ajá, que sí. dice que empezaste Hay a una escribir. especie de confesión. ahí, Sí, sí. Bueno, y el título de este libro es muy especial porque, bueno, narramelos es una mezcla de caramelos y narrámelos. Exacto, es un juego, me gusta jugar con las palabras y en este caso con la fonética, porque caramelo de alguna manera identifica estos cuentos que son agridulces y variados, surtidos. Narramelos surtidos, Narramelos el título surtidos, completo, ¿no? claro. Y entonces, bueno, esa es la razón. Y yo encontré otra, A ver, que cuando uno come un caramelo que le gusta, sí, sí. no puede dejar, si hay más en la bolsa, de comerse un par más. Mínimo, Ojalá. o toda la bolsa. Bueno, ojalá el lector le gusten los caramelos. Sí. Bueno, dice que cada escritor tiene su lector. Su lector, no sus. Yo me conformo, me conformo con poco. Pero el motivo es entretener y divertirme. Si lo que escribo no me divierte, no va a divertir a nadie. Claro. Sí. Bueno, otra pregunta. Los cuentos que figuran acá, 31 son, ¿no? No, me parece que sí, 31, no están numerados, pero yo los conté. ¿Fueron escritos directamente para ese libro o fueron ir a la carpeta, como tengo yo una carpeta, va a esta carpeta, que es para este tipo de lector? No, justamente lo de surtidos es así tan espontáneo que se van ocurriendo cosas que no son muy conexas con la anterior, pero son esos caramelos surtidos, agridulces, historias de aquí, de allá. Pero tienen algunos más tiempo que otros. Tiempo de elaboración. Sí, no, tiempo de escrito, desde que los escribí. No, este librito, aunque el acto de escribir parezca espontáneo, requiere de vivencias, más allá del tiempo, vivencias. Una vida intensa puede tener muchas vivencias, como lo han ocurrido a los grandes escritores como Hemingway, como tantos otros, ¿no? Que han vivido cosas y después las han escrito, o en torno de eso han escrito sus grandes obras. Bien. Vos tenés un libro anterior, que no recuerdo de qué año es, Literatura siglo XXI. Ah, sí, bueno, eso también sigo jugando con las palabras esas. Sí. Porque, Pero no te acordás del año. 17 por ahí, ¿será el 7? Por ahí o 15. Bueno, parece que fue ayer igual. parece que fue ayer, ¿no? No. A mí me parece que fue ayer porque todavía tengo de esos libros. Sí. Bueno, también de cuentos, Sí, cuentos. que es lo que es fuerte sería. Sí, no sé si mi fuerte, pero es lo que prefiero, ¿no? Me asocio con Borges en eso, siempre que asociarse con alguien importante, de eso de la novela como género perimidio. El cuento requiere resoluciones, ingenio, rápido, y enseguida se agota y hay que hacer otro. O realmente no tengo talento para la novela, ¿no? Entonces hago estos cuentitos. Siempre hay una primera vez para la novela. Un cuento que te sale largo y lo seguís. Sí, ojalá, ¿no? En realidad la novela es un cuento largo. Claro.
Me quedé pensando en los haikus y en otras cosas que también escribís poéticas vos. Sí, he cometido algunos de esos. Bueno, ahí acá tenemos a Lágrimas de Circe como filmador hoy. Y en cualquier momento parece que se larga con ese libro de los haikus. Así que hay que estar preparado. Una pregunta más, Sí. y cuando se hagan los 10 minutos, cortamos y después hacemos otro con la lectura del cuento. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Vos querés hacer alguna pregunta? No. Porque yo tengo todo este otro lado. No, dice... bueno, vas a elegir un libro, un cuento para leer, pero ya lo elegiste, así que después lo vamos a hacer en otro Lo corte. elegí por corto. Sí. Pero, ¿dónde podemos conseguir este libro? Es la pregunta más difícil que te habrán hecho en la vida. Bueno, hay algunas librerías generalmente se pueden conseguir los libros. Pero también- Una como Aleph, por ejemplo, Pero y los otras. amigos pueden ir a tu casa a comprártelo. Sí, los amigos, sí. Hay cómo no. café, hay... Sí. Bueno, Ahora, que lleven ellos la torta. vos fíjate que editar un libro en este momento de pandemia es otra de mis locuras. Sí. Es una apuesta a la esperanza, ¿no? Sí. Bueno, así que ya saben, los amigos de Ricardo Locosero, se le avisan. Bueno, y ahora nos vas a leer algo, Ricardo. Bueno, Un cuento de Narrame los surtidos. Bueno, a ver presentalo vos. cuál. ¿Te gustó? Ese me gusta. el que Bueno, está ahí. entonces este. Bueno, ahí vamos. Ahí va. Este cuento se intitula El extraño caso de los iguales. Cuando llegué al departamento de la Policía Federal, pensé que sería un caso más de los tantos que un fiscal tiene que diligenciar, pero no fue así. Entré en el despacho del comisario inspector Victoriano Segovia y saludé a mi viejo amigo. ¿Qué tenemos hoy, Turquito?, le pregunté sonriendo. Cuando te lo diga se te borrará la sonrita, doctorcito, me dijo siguiendo la broma y continuó. Tenemos un homicidio y al culpable que se presentó y confesó espontáneamente. ¿Y cuál sería el problema, mi amigo? Que son hermanos, contestó alargando la cosa. ¿Y? Hermanos siameses, uno sería culpable y el otro no. ¿Cómo liberamos al inocente? Ah, caracho, ahora te entiendo. Se trataba de los hermanos Abel y Josué Espósito, que hacían un espectáculo grotesco en el llamado Parque Japonés, cita obligada de marineros, gente del interior, prostitutas, proxenetas y cándidos en general. 25 años atrás, ambos habían sido depositados en la pequeña puerta trampa de un orfanato católico. Al llegar a los 22 años, aceptaron el derecho de salir y vivir donde y como quisieran. Un celador del orfanato les había sugerido que, dada su particular condición, podrían emplearse de inmediato en aquel parque de diversiones y, que si querían, él podría hablar con un tal Ruggero que les daría trabajo y un sueldo que les alcanzaría para alquilarse una pieza, comprar comida y hasta con el tiempo ahorrar algo. Los hermanos lo pensaron muy poco y aceptaron. ¿Dónde podían trabajar si no? A la noche siguiente, los Espósitos se mostraban ante el distinguido público como la monstruosidad que no eran. Cada uno tenía su documento de identidad con nombre, apellido, sexo y nacionalidad. Eran jurídicamente dos personas distintas, hábiles y responsables. A esas dos personas, Ruggero les hizo firmar un contrato por 5 años para exhibirlos todas las noches a cambio de una paga diaria de 15 pesos moneda nacional, aunque le bastó con la firma de uno de los dos. Además le adelantó 150 pesos para el alquiler de una pieza en un domicilio cercano donde ya estaban esperándolo. Abel, el más sociable, firmó y Josué contó el fajo de billetes de 1 peso. Luego se marcharon caminando a la par porque el cartílago que los unía por el esternón ya lo permitía. Los hermanos Espósitos no eran nada tontos
y en la tercera noche de observar al público que pasaba a verlos en la puerta del parque, se dieron cuenta de que anunciarlos como Caín y Abel, el castigo divino, además de ofenderlo, no atraía a la gente a pagar la entrada. Le propusieron a Ruggiero algo mucho mejor, el hombre y la bestia, Jekyll and Hyde. Afuera se mostrarían con capa y galera prometiendo una pelea sangrienta entre el bien y el mal. Abel sería el hombre y Josué la bestia. Ruggiero se asombró de estos hermanos, se asombró de que tuvieran cerebro igual que él y aceptó. Se apropió de la excelente idea. Los Expósito eran tan creativos como ágiles y ensayaron una farsa escrita por Abel en base a la novela de Stevenson, donde Josué interpretaba a un Hyde horroroso, se había pegado una barba confesionada, una dentadura con enormes semillas de zapallo y profería unos alaridos espeluznantes. Y finalmente apuñalaba a Jekyll con un cuchillo de hoja retráctil aportado por la mujer barbuda. Tanto ella como la que hacía de flor azteca consiguieron las chisteras y donaron una falda negra para hacer las capas victorianas. Con estas últimas, los siameses idearon un truco que hacía desaparecer a uno u otro o mostrar a los dos en su trágica diferencia. El literalmente charlatán de feria Ruggiero desarrolló al máximo su poder de convicción y por primera vez su teatrito se colmó de gente que había pagado para ver en acción a los verdaderos inspiradores del relato del británico Robert Louis Stevenson, traídos directamente de Inglaterra a la Argentina, como anunciaba por los megáfonos. Transcurridos los 10 días desde el adelanto recibido, los hermanos Expósito quisieron volver a cobrar. Fue entonces que Ruggiero le dio los 15 nacionales por la exhibición de esa noche. Abel, todavía con la ropa del número, reclamó una paga de 30 pesos porque entendía que eran 2 personas las que habían actuado, y no solo se exhibían pasivamente como fenómenos. Airadamente, Ruggiero los trató de desagradecidos, recordándole que el contrato decía claramente al firmante, y había firmado uno solo, por lo tanto siguió tratándolos de desgraciados y rotosos, que si no fuera por él, esto desesperó a Josué, y como Hyde en un impulso simbólico usó su cuchillo de hoja retráctil contra el vientre de Ruggiero. Pero la hoja no se retrajo, y Ruggiero cayó muerto. Ante esta atroz realidad, Josué se entregó a la policía confesando su crimen. ¿Y ahora qué hacemos, mi querido doctor?, preguntó el comisario inspector Victoriano Segovia, retorciéndose el bigotazo y con el otro pulgar en el bolsillo del chaleco. Esperar, turco, esperar, le contesté. ¿Esperar qué?, preguntó. Los resultados de la autopsia. 30 días después, los forenses determinaron que el puntazo en el cuerpo de la víctima era leve y que la causa de su muerte había sido un infarto fulminante debido a una vieja cirrosis hepática. Entonces, para tranquilidad de todos, liberaron a los hermanos Expósito. Dicen que emigraron a Brasil y que allí triunfaron con su espectáculo cada vez más afiatado y luego Europa. Epílogo. Unos meses después, mientras tomábamos un cinzano en el Tortoni, le hice a Segovia este comentario. ¿Cómo habrán sufrido los siameses durante esos días de cárcel? No lo creo, me respondió el turco. ¿Sabes? Esto de ser policía tantos años te agudiza el olfato y los olí inocentes. Todo ese tiempo lo tuve en mi casa. Hubo un silencio y brindamos.
Bueno, llega el momento de nuestro ejercicio de taller finalmente. Ahí le estamos mostrando fotos de un cuadro famoso de Rembrandt, que es Ronda de Noche, de 1642. Esa ilustración va a estar también en nuestro blog del taller, despiertapalabras.blogspot.com. despiertapalabras.blogspot.com. Allí van a poder observarlo con tranquilidad, tienen una muy buena imagen. Bien, ¿qué hacer con esa ilustración? Lo que llamamos éfrasis en poesía, pero lo vamos a hacer un poco más extenso esta vez. Y pueden hacer un relato, pueden hacer un cuento, pueden hacer un poema también, pueden hacer una microficción, siempre relacionados con ese cuadro. ¿Qué ven ustedes en ese cuadro? ¿Qué historia pueden tejer a partir de la visión de ese cuadro? Bien, van a ver que en ese blog que hacia el cual los estoy orientando, tiene también otros ejercicios, algunos de los que hemos hecho y otros. Pueden recorrerlo y pueden estudiarlo un poco. Bien, entonces hasta aquí llegamos. Les deseamos una muy buena semana. No dejen de lado la lectura, que es la mejor compañía en estos tiempos. Y si se ponen a escribir, les deseo que sea con muy buena letra. Chao.